Buenas noches a todos. Estamos en otra ponencia más de Todos por el Mar. Hoy tenemos a Sandra Rapoport y al doctor Montero. Nos van a platicar un poco de lo que es la arqueología subacuática. Y como todas las noches tenemos aquí a Benja. Hola Benja, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a una ponencia más. Les voy a recordar que una vez que empiece la ponencia, le quitamos los micrófonos a todos para que puedan dar la ponencia. El que quiera hacer preguntas, que levante la mano. Hay ahí una opción participantes de levantar la mano y les vamos dando los micrófonos. También pueden mandar preguntas por el chat y nosotros las leemos, ya sea Alberto o yo las leemos. Bienvenidos. Pues bueno, sin más que esperar, tenemos aquí a Sandra y a Arturo, que nos van a dar hoy la ponencia. Por favor, bueno, Sandra la conocemos desde hace mucho, también tomó el curso conmigo y con Benjamín hace muchos años. Y bueno, estuvo trabajando mucho en arqueología con el doctor Arturo y nos vienen a platicar un poco de eso. Adelante, Sandra y Arturo, por favor, una Hola a todos, presentación un les poquito. presento. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí. Bueno, les presento al doctor Arturo Montero. Fue el gran honor de trabajar para él en las excavaciones del Nevado de Toluca y él nos preparó ya PowerPoint, nos platica de qué se trata el trabajo. Arturo va a hablar de la parte de museo de altura, de museo de recuperación de objetos, de la parte arqueológica, de la parte de cómo relacionamos los códices de la época prehispánica y de la época de contacto con la historia que encontramos, que es un testigo, en las excavaciones de la laguna, sobre todo la laguna de la Luna del Nevado de Toluca. Y después yo voy a platicar un poquito de cómo se conservan los objetos que se encuentran en excavaciones abajo del agua. Las excavaciones subacuáticas incluyen aguas abiertas del mar, incluyen cenotes, ríos, lagos, lagunas, y en este caso son los cráteres de Iztaccíhuatl o Nevado de Toluca. Entonces, Arturo, muchas gracias, bienvenido. Va. Buenas tardes, gracias a todos los presentes y a todos por el mar por poder compartir la experiencia de lo que fue el trabajo arqueológico en el volcán Nevado de Toluca, justamente en las lagunas del Sol y la Luna, un trabajo que se realizó en el año 2007, ya eran pues más de una década de ello, pero que su servidor desde 1991 había trabajado la montaña por la arqueología de la alta montaña a nivel personal. En el año 2007, Johan Reinhardt, un explorador de National Geographic, se interesó en seguir los estudios de arqueología de alta montaña porque él había trabajado las momias del Yuyayaco en la Argentina, donde también tuve la oportunidad de conocer la ofrenda. Y bueno, pues quiso trabajar acá, se puso de acuerdo con el INA y el INA tuvo a bien dejarme la codirección y en ese momento tuvimos el apoyo de Sandra para las ofrendas de materiales orgánicos. Cabe decir que estas lagunas ya habían sido saqueadas desde los años 60, así que mucho del material ya estaba, pues por decirlo de alguna forma, alterado, ¿no? Por eso vamos a, si me lo permiten, creo que sí están viendo la presentación. En esta oportunidad será la arqueología subacuática en ambientes extremos. Y vamos a estar para las personas que tienen la generosidad de acompañarnos, ubicar el Nevado de Toluca justamente en el centro de México. Es una de las montañas más altas del país y quienes se dedican al buceo lo definen como buceo de altura,
ya que tiene complicaciones justamente porque está a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. En esta imagen pueden ver ustedes una fotografía aérea del volcán Nevado de Toluca. La última actividad la tuvo hace 9,000 años, dejando un domo dacítico en medio, y de la última era glaciar se deshieló y son las lagunas que ahora están adentro en el cráter. Esta es una imagen del exterior y no solamente hemos trabajado en Nevado de Toluca, vimos la imagen anterior del Popocatépetl, sino también la alta montaña que tiene cuerpos de agua que en invierno por lo general se llegan a congelar. Esta es una foto histórica muy antigua de cuando yo era joven y subí a la cumbre del Popocatépetl. Este es el cráter del Popocatépetl, en la idea de que estoy hablando de los cráteres que llegan a inundarse, que ese es el buceo de altura que se realizaba en México, y tal vez si logran ver en la parte blanca de en medio unos puntitos negros, pues son personas. Esas son las dimensiones del cráter. Paso a la siguiente, donde pueden apreciar la boca del cráter y apenas se divisa unos colores azulosos, verdosos, que es parte del agua que había en aquel entonces en el Popocatépetl. Obviamente con la actividad volcánica reciente, pues ya no hay ningún cuerpo de agua ahí. También tenemos el volcán Iztaccíhuatl. Esta fotografía también es antigua, pueden ver al fondo el Popocatépetl todavía con glaciares, y estamos viendo la zona de los columpios en el volcán Iztaccíhuatl. ¿Y por qué les muestro esto? Pues porque vean ustedes cómo había cuerpos de agua en el pecho del Iztaccíhuatl, ahí se presentan congelados, y en alguna ocasión los prospectamos, no eran muy profundos, así que no hubo necesidad de gran equipo para buscar ofrendas prehispánicas. La cumbre del Iztaccíhuatl que estoy mostrando ahorita con este par de lagunas, pues están a 5,260 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas en la noche por debajo de los 10 grados centígrados. Y obviamente son cuerpos de agua temporales que justamente pues pueden tener a veces algo de agua o luego casi nada. Vean ustedes después en otra temporada que subimos, como al centro a la derecha, el cuerpo de agua se puede ver el estanque no tan congelado, pues porque hay una regresión del glaciar. ¿A qué se debió esa regresión? A los efectos del volcán Chichonal. Bueno, pues entonces voy a pasar un video. Entre las montañas más altas de México, el Nevado de Toluca es único. Guarda en su interior 2 lagunas extraordinarias, no solo magníficas por su altitud, sino porque en ellas se han preservado los cultos ancestrales de veneración a la naturaleza y el registro del cambio climático que ha soportado el altiplano central en los últimos 3,000 años. En el antiquísimo Códice Xolotl, el Nevado de Toluca se representa como una montaña con 9 puntos. Es el Chignauteca, cuyo nombre está asociado a un significado trascendental de la cosmovisión mesoamericana, pues el 9 es un código numérico de profundo sentido religioso. Con la conquista española, el Chignauteca no deja de ser el monte sagrado, continúa siendo el arquetipo del cosmos porque su paisaje excepcional preserva las aguas celestiales, en las lagunas del Sol y la Luna. Ambas son la metáfora del inframundo acuático en las que se depositaron magníficas y cuantiosas ofrendas de copal, turquesa, jade, púas de maguey y cetros de madera con que se honraba al dios de la lluvia. Alrededor de las lagunas, la magnífica altura de la montaña, con sus crestas nevadas, conduce al plano celeste, conformando una geografía ritual de espacios sacralizados, donde se congregaban los devotos más esforzados de toda la meseta de la Náhuatl. En adoratorios que por su antigüedad hoy son de interés arqueológico. La experiencia de Heredia nos deja ver una montaña ocasionalmente nevada,
Su ascenso es una empresa que aún en nuestros días es un reto, incluso valiéndonos del moderno equipo de travesía alpina. Cuando la montaña se cubre toda de blanco, la técnica de escalada por terrenos mixtos de roca y nieve se hace necesaria. Es entonces cuando alcanzar una cima proviniendo de un clima templado se vuelve un hecho extraordinario en la vida. Bueno, hemos visto una introducción de estas lagunas y sabemos por fuentes históricas que fueron muy reverenciadas con un culto a Tlaloc, pero también como aguas estancadas para Chalchitlicue. No solamente estuvieron ahí tribus nahuas, sino que también matlatzincas y otomís. Esto hace que en sí el cráter del Nevado de Toluca, que ahora vemos, presente una gran riqueza arqueológica. En la imagen podemos ver al centro y abajo un pequeñísimo cuerpo de agua. Es una laguna estacional. Luego vemos un poco más grande la laguna de la Luna. Y a la derecha, entre las sombras, la laguna del Sol, que es la más grande. Bueno, a esta imagen es la del proyecto de arqueología cuando estuvimos allá. Era el proyecto de arqueología subacuática en alta montaña, como les comento, pues fue hace 13 años. Y era la primera vez que el INAH incursionaba en la alta montaña haciendo buceo de una manera sistemática en una investigación a fondo. Pero ese tipo de investigaciones pues también requieren de topografía y entonces pues la investigación también requirió de un trabajo topográfico, de un trabajo sistemático, donde varios estudiantes de arqueología, diferentes colegas como Roberto Junco, Víctor Arribalzaga, Pilar Luna, se sumaron a este proyecto y otros pasantes en ese momento. Un hecho que su servidor había trabajado desde mucho tiempo antes, que es la astronomía prehispánica, nos había llevado a que la montaña no nada más era un sitio de ofrendas, sino un sitio donde la erudición ancestral se hacía patente con un observatorio de alta montaña. Sí, un observatorio solar que marcaba con claridad el calendario. ¿Qué es esto? Pues el paso cenital del Sol, un fenómeno astronómico que sucede 2 días al año y que en el punto donde se ve ahí rojo se levantaba esta magnífica estela. Sí, a 4.300 metros sobre el nivel del mar se encontró esta pieza que fue rescatada en 1962 con elementos astronómicos como el signo que vemos en la parte superior, que parece una estrella, pero que es el Sol. Desde este lugar, cuando el Sol salía entre 2 picos próximos a la montaña, que son los picos Helpri Norte y Helpri Sur, cuando el Sol sale en ese punto es el paso cenital y con ello calibraban el tiempo. Ya habíamos hecho estudios, justamente cuando me doctoré en el 2005, de la arqueoastronomía vista desde ahí, así que las lagunas nos mostraban que eran parte de un contexto ritual bastante complejo. ¿A qué quiero referirme? A que había una presencia astronómica, un culto de montaña y un cuerpo de agua. En el altiplano central es el único paisaje que tiene estas características, o sea, lagos de altura, y donde esto fue tan relevante que montaron este observatorio astronómico que según nuestro fechamiento podría tener más de 1000 años de antigüedad. Imaginen, hace 1000 años este era un observatorio astronómico para delimitar los calendarios y no quedaran desfasados. Simplemente como un paréntesis quiero decirles que los españoles, ahora que estamos conmemorando los 500 años, llegaron con un calendario juliano desfasado con 10 días. Y los calendarios prehispánicos no se desfasaban porque se articulaban a los movimientos del Sol, como acabamos de ver. Así que en esa oportunidad, pues nos dimos a la tarea de hacer el buceo en las lagunas de manera sistemática para obtener no todo el material posible, sino solamente aquel que fuera diagnóstico. Y aquí pueden ver los trabajos de recuperación de material arqueológico sistemático. Los puntitos blancos que ven por ahí son elementos de copal que ya en un momento Sandra
estoy seguro les podrá explicar cómo fue el proceso. Porque aquí había un elemento muy interesante. Sucede que íbamos a encontrar material orgánico que en las condiciones de frío sumergidos se habían mantenido durante cientos de años, cosa que no es común en otro ambiente a menor altitud. Por lo tanto, el copal, la madera y las puntas de maguey se habían conservado durante cientos de años. Por lo tanto, se hacía necesario la recuperación del material de una manera bastante profesional y por eso pedimos la ayuda de Sandra y personal de Churubusco para que nos ayudaran. Ahí pueden ver parte de las pencas de maguey y algunas partes de cestería que fueron recuperadas. Se realizaron obviamente los dibujos como corresponde, las estratigrafías, no se metió dragado para no lastimar la composición biológica. Esta fotografía es de Sandra y es parte de los materiales de cestería. Teníamos desde materiales recientes que son importantes porque son parte del culto contemporáneo, hasta elementos que podían tener 1000 años de antigüedad. Y no sé si Sandra quisieras comentar, esta es Sandra trabajando ahí arriba. ¿No se escucha o sí se escucha? Sí. Sí se escucha bien. ¿Se escucha? Tengo que acercar esto. Bueno, los materiales salieron totalmente mojados y tratamos de conservarlos en un medio húmedo y frío para que sufrieran el menor deterioro posible. Lo que sucede con las piezas cuando entran en condiciones de enterramiento o de, no sé cuál sea la palabra exacta para cuando se sumergen, entran en un equilibrio homeostático. Esto significa que una vez que se deterioran todo lo que se tienen que deteriorar, quedan en un impasse totalmente quietos y hacen una simbiosis con el medio en el que se encuentran. Por ejemplo, abajo de las aguas marinas se convierten en parte de los arrecifes y de los hábitats de los habitantes de abajo del agua, pues. En las lagunas del Nevado de Toluca no hay habitantes casi, salvo algunas bacterias por la acidez del agua. Y esto permitió que algunos materiales se conservaran muy bien y otros materiales que yo en lo personal temía encontrar, que eran restos humanos, no se conservarán, por suerte para mí, porque es algo que a mí no me gusta trabajar. Pero estos que son totalmente vegetales, era el copal y las puntas de maguey y la cestería, se conservaron increíblemente bien, dándonos huellas de manufactura inclusive de hace cientos de años que fueron depositadas ahí. Yo hice una investigación un poco más profunda que hablaba del copal y lo que nos encontramos es que el copal era un material primario para hacer estas ofrendas. Las ofrendas podían ser bolas, conos, pencas y la calidad de las ofrendas era muy variada. Esto dependía totalmente de la calidad de extracción del copal. No sé si ustedes saben que el copal es una resina natural que se saca de la Brucera bipinnata, que es el árbol de copal. Se hace una incisión en el tronco y entonces la resina empieza a emanar del tronco. Entonces, lo que se hacía en esa época, que se sigue haciendo en algunos lugares, es poner una penca de maguey a manera de cuenca y ahí caía el copal y a la hora que se solubilizaba, de ahí se podían hacer las formas con el copal. Eso era lo que nosotros considerábamos un copal de primera calidad. Después hay un copal que escurre por el tronco, que tiene un poquito más de impurezas, que se puede aglomerar con un poco de calor. Ese es un copal como de segunda calidad. Y luego está la mirra, que es lo que cae al piso y está totalmente revuelto con tierra, ramas, hojitas, insectos. Este copal es como el más popular y pensamos que si fuera como en un mercado, este sería el más barato. Entonces,
Lo que el Nevado nos da es la posibilidad de encontrar una democracia en cuanto a que todo el mundo podía llegar a hacer ofrendas de copal, pero dependía del estrato social que cada quien tenía, la calidad de copal que utilizaba. El copal estaba un poquito con una lama que lo movía por encima, pero una vez que se limpiaba con pura agua, vimos que tenía las huellas con las que se había apachurrado. Algunos estaban envueltos en hojas de maguey originalmente y se veían las huellas de las hojas de maguey, de maíz. Se veían las huellas que las habían envuelto y esas huellas son las que nos dieron la pauta de cómo se hacían estos molotitos de este tipo de ofrendas. Se extrajeron muchas cosas relacionadas a Tlaloc y a los dioses del agua. Se extrajeron cetros de madera en forma de rayo, se extrajeron puntas de maguey para el autosacrificio y esto de copal que les platico. Jefe, vas. Bueno, el copal a que hace referencia Sandra lo podemos ver en esta imagen que corresponde al Códice Matritense, donde vemos a un sacerdote portando en una mano la bolsa de copal que comentaba Sandra. Vean ustedes que también lleva en la otra mano una punta, una espina de maguey. Esta ilustración que tenemos de la antigüedad de los rituales es justamente el material que se obtuvo. Pueden ver ahí la bola de copal y la punta de maguey, que se parecen justamente mucho a lo que aparece en el códice. También encontramos y pudimos obtener algo muy preciado, que son los cetros de madera. Estas piezas solamente se han encontrado en el Templo Mayor de Tlatelolco, en una cista, que es una caja de ofrenda, que por encontrarse por debajo del nivel freático se pudo preservar la madera. También en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl tuve la oportunidad, la fortuna de poderlas bajar de la cumbre del Iztaccíhuatl, y ahora las encontrábamos sumergidas en el Nevado de Toluca. Aquí vemos a Tlaloc en el Códice Durán, ya es un códice del virreinato temprano, y pueden ver ustedes cómo lleva en la mano derecha este cetro de madera, que no es muy elaborado, pero sí es muy importante en términos rituales. En este otro detalle de los primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, vemos esa mujer debajo del templo que está ofrendando esos elementos triangulares de color blanquizco, y gracias al apoyo de uno de mis colaboradores, el doctorante Osvaldo Murillo, que en ese tiempo, digo colaboró porque en ese tiempo era estudiante, ahora ya es un investigador totalmente hecho, identificó como las piezas de copal que vamos a ver a continuación. Vean ustedes estas piezas triangulares. Ahí vemos cómo está trabajando Patricia Mejan, quien nos ayudó, parte del equipo con Sandra. Esta pieza triangular, igual que la vemos en el códice. No es fácil en la arqueología encontrar lo que aparece en un códice y lo que aparece en el contexto arqueológico con tanta similitud. También encontramos muchos fragmentos y obviamente pues se hizo toda una tipología que no voy a cansar a nuestros visitantes ahora en decir mucho más, que sí lo más importante, que como decía Sandra, hay varias diferencias en los materiales y las procedencias del copal. Aquí vemos a Aurorita Montúfar, una destacada bióloga que estudió el copal, y vean ustedes cómo los triángulos de la derecha tienen texturas diferentes. Esto significa que tienen procedencias distintas, temporalidades diferentes y procesos de elaboración distintos. Posteriormente, ya en laboratorio, se hizo todo el análisis de material, como se hace en la arqueología. Ahí se encuentra Jesús Ramírez, que en ese tiempo era pasante. Y entonces Patricia Mejan tuvo que ideárselas junto con Sandra, pues en cómo preservar el copal, porque
el copal, una vez fuera del cuerpo acuático, se hace blanquizco y quebradizo. Entonces, ahí pueden ver los frasquitos que tienen diferentes compuestos químicos con los cuales fueron ensayando. Y no sé, Sandra, si quisieras comentar sobre esto. Listo. ¿Sí me oigo? Sí. Lo que hicimos aquí son pruebas de solubilidad en diferentes solventes de todos los tipos que se usan en restauración. Los que me conocen cerca saben que yo ando juntando frascos todo el tiempo porque siempre estamos haciendo pruebas de solubilidad. Entonces tenemos acetona, gilola, guarrás, gasolina blanca, acetato de etilo, acetato de metilo, tiner y las mezclas de unas con otras para ver cómo lográbamos que el copal quedara limpio sin que se derritiese, se disolviera, perdón, en estos solventes. Entonces tomamos piezas de la pedacería que salió del fondo. Si ustedes ven en la parte baja de la fotografía, pueden ver pedacitos. Y entonces nosotros íbamos con una cantidad exacta en el peso del copal, mililitros exactos, viendo cómo era la disolución, si era total, si era parcial, si era solamente superficial, si una vez que la disolución era superficial, lograba penetrar al núcleo del copal. Y la verdad es que no logramos llegar a ninguna conclusión porque casi todas disolvían en su totalidad al copal y no era eso lo que queríamos. Lo que mejor nos funcionó fue el alcohol, pero tampoco teníamos muy claro qué necesitábamos lograr con el copal, si necesitábamos hacerle una capa de protección o si necesitábamos hacer un secado, pero como es una resina, es un polímero natural y no nos permitía muchas opciones. Entonces decidimos que lo que había que hacer hasta encontrar una solución viable era dejarlo en húmedo y en los medios más parecidos a como se encontraron. Bien. Entonces aquí ven ustedes cómo se trabajaba en laboratorio y luego conseguimos por ahí un refrigerador y algo muy importante que Sandra y Patricia habían indicado es que por el factor del pH del agua, las piezas fueran conservadas en agua proveniente de la laguna y a la temperatura que tiene la laguna en promedio, que es de 6 a 8 grados centígrados. Justamente las piezas, quiero platicarles el periplo que fue esto. Las piezas salían de la laguna en esas cajas que ven ustedes y con agua se bajaban de 4.200 metros a un albergue que teníamos a 3.600 metros, que todavía era frío. Ahí Patricia y Sandra hacían su trabajo y preparaban el material para que fuera transportado a Churubusco, a los laboratorios. Cuando hacíamos el transporte del material, lo hacíamos en la madrugada para evitar el tránsito, el tráfico excesivo y para evitar que la temperatura empezara a alterar las piezas. Así que era de llamar la atención que se salía de madrugada para llegar a la Ciudad de México amaneciendo y meterse el material de inmediato al refrigerador. Entonces pueden ver ustedes ahí los tipos de copal, ya están ahí las primeras tipologías y en su refrigerador. Aquí sí se ve muy bien Luisa Maino y Sandra, ahora trabajando las puntas de maguey. No sé, Sandra, si quisieras comentar algo de esas puntas de maguey. Sí, ya estás. ¿Ya estoy? Sí. Las puntas de maguey son bastante quebradizas. Esas se tuvo que evitar a toda costa que se secaran porque es madera y es bastante delgada y freable. Y Luisa, que es absolutamente genial,
encontró un polímero que ella saca de la cáscara del. Entonces, es pura queratina, con lo que ella vuelve a humectar o a regenerar las células vegetales de las puntas de maguey y también de los cetros de madera de Tlaloc que se sacaron de Nevado. Esto es muy importante porque todos los métodos anteriores que habíamos usado para consolidar restos vegetales habían sido polímeros plásticos, lo cual no permitía que se pudieran revertir los procesos. Y en el momento que usamos una especie de polímero natural que puede volver a rellenar las células de lignina, se aprovecha, se hace una consolidación como si nos pusiéramos crema en la cara, hace una humectación, permite que los objetos vegetales vuelvan a tener un poco de flexibilidad y que dejen de estar tan frágiles al contacto con la luz y el aire. Y entonces, una vez que se tuvieron consolidados, se pudieron ver, sobre todo en los cetros, las huellas de cómo fueron hechos, cómo con madera más dura o con una piedra fueron tallados, porque se veían claramente los golpes con los que se tallaron. Bien. Aquí ven ya justamente las tipologías, cómo se van ensayando con los materiales, que eran, por cierto, muy delicados. Cuando se obtenían del contexto arqueológico, pues era como si metieran, imaginen ustedes, una pala y con todo y el sedimento era recuperado, porque esto es para que se imaginen como papel de China. Entonces era muy fácil alterarlos cuando se encontraban. Venían con todo el sedimento y en Churubusco pues hacían el trabajo para mostrarlos como vemos en la imagen. Ahí está, ya cuando son preservados, ya para su estudio posterior, con mucho cuidado cómo fueron almacenados las evidencias. Y aquí entramos justamente con las piezas de madera, con los cetros de Tlaloc. Algunos venían de origen fracturado, se hicieron un magnífico trabajo para que pues los pudieran volver a unir. Vean ustedes esta imagen, es dentro del albergue a 3.600 metros de altura y pueden ver lo que ahorita les va a explicar Sandra, lo que están haciendo Sandra y Patricia con las piezas de madera que están siendo obtenidos de la laguna. Bueno, una vez que sacábamos las piezas, lo que hacíamos era un molde de poliuretano, polipropileno, este plástico blanco que se puede un poquito como moldear con la mano o con un cúter o una tijera. Hacíamos un corte lo más exacto posible al tamaño y a la profundidad de la pieza para que no tuviera ningún movimiento. Tratamos de no juntar varias piezas en una sola caja y lo que hacíamos era rellenarla de agua que habíamos traído de la laguna para que el pH fuera exactamente el mismo, no variara en nada, y lo que platicaba Arturo, las movíamos al amanecer para que llegaran intactas a las instalaciones de la Coordinación Nacional de Conservación y al refrigerador para que mantuvieran las condiciones lo más parecido posible a lo que tenían cuando estaban en la montaña. Sí, eso fue un trabajo extraordinario porque los arqueólogos no acostumbramos a estos tipos de embalaje tan delicados y fue muy grato ver el cuidado que se tenía a las piezas que estábamos recuperando. Pueden ver otra imagen más cercana de cómo primero hacían las camas. Ahí las van cortando, hacen primero una calca. Y luego ya llegan al laboratorio en Churubusco, donde son medidas, donde toman datos pertinentes y vean cómo se trabajan justamente los cetros.
También los cetros fueron guardados en un refrigerador. Esta hielera más bien parece como si fuera para paletas, ¿no? Para bolsas de hielo. Ahí se guardaba todo lo de madera. Así que esto había sido extraordinario para el INAH porque ahora tenían que conseguir refrigeradores y tenerlos prendidos por periodos de tiempo muy largos. Recientemente las piezas fueron regresadas a la laguna una vez terminados los estudios de las mismas. También, bueno, pues se obtuvo en las orillas material arqueológico. Esas son las tipologías. Esencialmente el material arqueológico corresponde a la cultura matlaltzinca del posclásico temprano. También encontramos petrograbados, o sea, tallas en la piedra, en las lagunas, como pueden ver en las imágenes superiores de la izquierda. Se ve el cuerpo de agua y algunos de los trabajos prehispánicos haciendo como estas herraduras, que su nombre es Yecamestli, que tienen que verse con el culto a las cuestiones de la luna en referencia al culto acuático. Bueno, pues no me resta más que agradecer el favor de su atención, invitarlos antes para pasar a las preguntas a nuestro canal de televisión en TV Educativa. Los martes tengo una sección de televisión interrumpida momentáneamente porque TV Educativa está dedicada ahora a la educación, pero si quieren leer algo al respecto, ahí en el código pueden hacer un enlace a los materiales orgánicos, o sea, parte de lo que hablamos Sandra y hoy, su servidor hoy, pues se encuentra en esta publicación un tanto más ligera para quien desee tener pues una mayor información al respecto. Pueden hacerlo, está la liga, está en academia.edu. Y por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy interesante la ponencia. Y ya tenemos algunas preguntas aquí en Facebook. Pregunta del Museo Universitario Michoacano. Dice, impresionante. ¿Han obtenido DNA de las pintas de maguey? ¿Algún trabajo publicado? Sandra, ¿lo quieres comentar? Bueno, el material orgánico de cuerpos fue imposible recuperar, se disuelve totalmente en el agua y podemos ver huellas de manufactura, pero en este caso podemos encontrar huellas de sangre porque el agua no permite que en estos medios se encuentren. Pero sí les puedo platicar, por ejemplo, que depende el tipo de agua, el tipo de medio acuático, así como el tipo de suelo, lo que nosotros podamos preservar de lo que se encuentra. Por ejemplo, los entierros de los vikingos, que solían meter los cuerpos y hundirlos en arena movediza, es tan ácido que por la parte interna todos los órganos se deshacían, los huesos, pero la piel quedaba curtida porque era un curtido natural. Por el otro lado, por ejemplo, los egipcios lograban desecar los cuerpos enterrándonos en la arena caliente y así lograban que se deshidratara totalmente, momificando los cuerpos. Entonces depende del tipo de suelo o del tipo de agua lo que podamos encontrar como vestigios. Pero no hay nada de DNA que podamos extraer de ahí. Ok, tenemos una pregunta aquí de Neto Velázquez, que si hay algún curso de buceo arqueológico. Bueno, no, como tal, no. Había un curso de arqueología subacuática que tenía Guillermo de Anda en la Universidad Autónoma de Yucatán. La ENA llegó a tener en su momento también cursos, pero a la fecha en el país que certifiquen ocasionalmente cuando alguna persona se integra a la Subdirección de Arqueología Subacuática, la capacitan,
pero que exista de manera formal certificado, o sea, cualquier persona puede decir que da un curso, ¿no? De esto, pero de manera formal, o sea, que tenga valor curricular, me refiero, con un valor curricular en el país que yo sepa, hasta donde me alcanza, no es así. Bueno, tenemos otra pregunta en Face. Dice, doctor Arturo, ¿organiza viajes de buceo a las lagunas? No, ahora no está permitido. Desde que trabajamos en el año 2007, uno de los criterios fue que ya no fueran intervenidas. ¿Por qué? Por factores de contaminación y de alteración. Esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Voy a comentarlo brevemente. No soy biólogo, pero me voy a atrever a comentarlo. No solamente el patrimonio arqueológico el que tiene un riesgo, sino también la biodiversidad que existe en estos cuerpos de agua. Cada vez que una persona ingresa, microorganismos que trae de las partes bajas son introducidas a estos ambientes lacustres. Durante muchos años fueron, pues lamentablemente, saqueadas y después de los trabajos del 2007, las autoridades del INAH y de la CONAM decidieron que no se permitiría, salvo que se pida un permiso por escrito especial a la CONAM. Yo no estoy ni en contra ni a favor, pero pues es la autoridad la que así lo dictamina y así lo requiere. Pero no, yo además no soy buen buzo. Bueno, con calidad de instructor, ¿no? Para poder llevar a alguien. No estoy en ese nivel de certificación. Yo fui buzo de la Cruz Roja en los años 85, 88, y bueno, pues era otro nuestro trabajo, así que nunca he tenido la oportunidad de compartir experiencias con el amplio público de manera subacuática. Yo tengo una pregunta personal. ¿Cuántos buzos arqueólogos había en esa época buceando, buscando vestigios? ¿En qué año? ¿2007? Sí, bueno, cuando estuvieron en la exploración. Creo que bueno, estaba Roberto, Johan Reinhardt. ¿No te acuerdas, Sandra, el otro buzo, cómo se llamaba, el que hacía las caricaturas? ¿Era Víctor, no? No, el que ahora lo voy a recordar, pero muy pocos, porque el primer problema es que es buceo de altura, había que pues estar certificado en eso, o por lo menos conocer, y por otro lado, pues trabajar. Después sí, Roberto, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela mejor a Roberto, porque yo soy más arqueólogo de alta montaña, para ser sincero. Entonces, mi proximidad con los colegas de buceo es mínima y podría yo dar una respuesta mal. ¿A qué me refiero? Que yo recuerdo que después llegó gente de la UNAM a apoyarnos. Ya. Y era un grupo bastante grande. Y ellos entraron con, pues, hacer una prospección, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me introducía, pero habíamos quedado ahí en un acuerdo, si tú lo recuerdas, Sandra, que de las lagunas para abajo era Roberto y de las lagunas para arriba era la responsabilidad de su servidor, aunque claro, pues compartíamos la información, las publicaciones y todo ello, pero sí hay gente, o sea, yo creo que en ese momento sí, porque si no, no hubieran llegado esos colegas a apoyar a la prospección. Tenemos aquí un comentario de Francisco Davids. Dice, hay algunos instructores de la NAS, National Archaeological Society. De igual modo, llegan instructores de otros países a brindar dicha capacitación. Es relevante la pregunta de cursos de buceo. Bueno, como yo lo refiero, sería validez académica en los cuerpos colegiados mexicanos, ¿no? Yo respeto mucho a los colegas del extranjero. No podría yo responder a eso. Creo que esa es una pregunta más para la Subdirección de Arqueología Subacuática, en la inteligencia de quienes ellos consideran
para poder capacitar en esos ambientes, ¿no? Ahí sí les puedo platicar un poquito. En el año de 94 se hizo por parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática el primer posgrado dirigido mayormente a arqueólogos, y yo fui la restauradora elegida para participar en esto, pero yo les dije que era demasiado trabajo y demasiada responsabilidad para una sola persona, porque hacer esta parte de conservación implica trabajar junto con los arqueólogos abajo del agua, depende de la profundidad, el tiempo que nos podamos quedar, y hay que hacer dibujos, fotografías, retículas, moldes, limpiezas superficiales. Entonces necesitábamos mucho más equipo. Al final fuimos un grupo como de 20 personas, en las que habían arqueólogos, restauradores, arquitectos, biólogos, paleontólogos, y hicimos un muy buen equipo. Trabajamos sobre todo en el estrecho que está entre la isla de Pájaros de Contoy e Isla Mujeres, entrenamos el Garrafón, hicimos prácticas en Acapulco y quedamos bastante bien entrenados, y algunos de ellos siguieron en la arqueología subacuática, y de ahí se formó la segunda generación de posgrado de arqueología subacuática, y de ellos son los que están ahorita al mando. Nuestra queridísima jefa falleció hace un par de meses, ella ya lo había dejado, pero quedó Roberto Junco a cargo de esto. Y como paréntesis y de tarea, me encantaría mencionarles que en las prospecciones de cenotes que se han hecho, hay una especialmente interesante que se llama El Hoyo Negro, en las que encontraron restos de una mujer de hace alrededor de 15,000 años, casi completa, y es una historia como para hacer una película. Ojalá puedan buscar algo de Hoyo Negro y leerlo. Gracias, Sandra. Otra pregunta más. Pregunta Shaila, de Facebook. Gracias por la plática. Sé qué es lo más sorprendente que han encontrado. Es buena pregunta. Sandra. Lo más sorprendente que yo encontré en Toluca fue a mi jefe con la cara morada saliendo del agua cuando yo ya me estaba poniendo el traje. Dije que yo no había manera humana en que yo me metiera a esa agua. Entonces yo no me metí al Nevado de Toluca. Pero jefe, ¿tú qué has encontrado ahí sorprendente? Bueno, es una pregunta muy difícil y muy entendible porque depende mucho de nuestras emociones y del momento de vida en que nos lo pregunten, ¿no? Es muy difícil decir una respuesta así porque uno está tal vez cercano en un momento de vida a ciertas emociones, y tal vez no es que quiera evadir la pregunta, pero por ejemplo podríamos decir, bueno, lo que más me ha entusiasmado encontrar en alta montaña o en cueva o en cuerpos de agua, ¿no? Pero si me lo permiten, creo que no es una sola cosa en particular, no es solo un objeto, sino darnos cuenta de un sentido que creo que es importante considerar. Cuando encontramos las ofrendas, cuando encontramos todo esto, se va sumando a una emoción que nos lleva a entender cómo hay un respeto, una admiración y un cuidado a los entornos naturales. No es que quiera aventarme un discurso de conservación, pero el espacio geográfico en donde se llevaron estos rituales, y tú lo recordarás, Sandra, son espacios que cuando uno se adentra y obtiene las ofrendas, llegan a tener una trascendencia que nos sorprende, nos anima y nos lleva a una admiración del espíritu humano por llegar a estos espacios a rendir un tributo, una admiración, y creo que eso es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Así que, tomando la respuesta, ¿qué es lo más impresionante que me he encontrado? Lo más impresionante que me he encontrado es esa memoria histórica que habla de la reverencia a la naturaleza.
Aquí Bueno, tenemos yo otro. sí les quiero platicar. Sí. Como dice alguno de los comentarios del chat, poder relacionar los documentos históricos, como son los códices, con hallazgos, le da mucho sentido a la historia y sobre todo le da sentido a la arqueología, porque por medio de la arqueología podemos encontrar restos de la cultura material que hicieron con sus manos los protagonistas de esta historia. Entonces, poder tener esa relación entre historia y objetos sigue sorprendiendo. Ok. Aquí tengo tengo varias preguntas aquí en Facebook. Dice Sonia Sánchez, dice, con el material colectado del maguey se pudo saber qué tipo de especie era. Gracias, de antemano. Y también viene aquí que cómo eran las condiciones de buceo y los detalles del buceo de altitud y la temperatura y qué es lo más extraño que encontraron, refiriéndose a animal marinos o formaciones rocosas. Yo creo que la primera turno, Sandra, sobre... Sí, sí se pueden identificar. Si ustedes vieron las fotos, eran como papelitos muy, muy delgaditos, pero la morfología de las puntas sí hace que se puedan identificar. Y los cortes de la madera también nos dan oportunidad de saber al menos de la familia principal de cada uno de los objetos. Okay. Aquí tienes una pregunta de Roberto. ¿Cómo decidieron en qué sitio de la laguna había que explorar? Ah, bueno, esa pregunta me trae buenos recuerdos, por eso mi sonrisa. Yo nunca he sido parte del INAH en términos laborales. Siempre me he manifestado como un investigador más en una línea independiente. Y así yo exploré el Nevado de Toluca desde el año 1991, en que ningún colega había intervenido la montaña de manera sistemática. Así que cuando empecé a explorar el Nevado de Toluca, empecé a encontrar material arqueológico de superficie en ciertos playones de las lagunas, mayor concentración. Yo había buceado la laguna con la Cruz Roja, pero como entrenamiento de rescate, y nunca me hubiera atrevido a hacerlo como arqueólogo, porque pues es toda una metodología que requiere realizarse para llevarse al efecto. Así que cuando Johan Reinhardt llegó y se integró el proyecto Junco, yo les llevé a los playones donde había mayor material. ¿Qué quiero decir con esto? El nivel del agua de las lagunas tiene una variación de 2 metros entre la época de seca y la época de lluvias. Nosotros entramos en mayo, que es el mes Toshkal, prehispánico, que es el tiempo de secas. O sea que teníamos el nivel más bajo de la laguna. Entonces, perder 2 metros de profundidad significaba más de 5 o 8 metros de playones descubiertos sin agua. Entonces, donde se veía la mayor concentración de material, por ahí entramos y sí, fue justamente donde se encontraban las mayores evidencias porque son, digámoslo así, las puertas de entrada ritual a la laguna. Hay partes que explorábamos donde no había una sola evidencia cultural, o sea que estaban en ciertos puntos de concentración. Le vamos a dar el micrófono a una de nuestras oyentes favoritas, que es Luna. Sí. Hola. Sí. Hola. 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 Buenas tardes. Y bueno, yo quería saber si por... ¿Ya habla? Hola, pues soy Luna y ya me conocen aquí muchos en este canal, pero sí tengo una pregunta muy grande porque sí lo dudo mucho. ¿Hubo fósiles en el agua de moneídeas? Ah, muy bien. ¿Sí, me permite, Sandra?
¿Puedo? Claro. Los amonites, estimada Luna, son de un periodo geológico de hace 300 millones de años, cuando lo que ahora es el territorio nacional era un mar somero, o sea, un mar poco profundo. Estos fósiles sí se encuentran en superficie, los puedes encontrar en el área de Tehuacán, en Puebla, a manera de ejemplo, y fue un mar que ahora se encuentra, por los momentos de la dinámica de las placas tectónicas, a 2.000 metros de altitud. Las lagunas del Nevado, me gusta tu pregunta, Luna, son demasiado jóvenes. Las tenemos fechadas, las últimas aguas, hace 3.000 años. ¿Por qué tenemos este fechamiento? Porque hubo una erupción fechada hacia el año 1000 antes de Cristo, y esta erupción debió de haber evaporado el agua existente. Así que estas lagunas se empezaron a conformar con deshielos, y aquí hay un punto importante porque tuvimos una pequeña edad de hielo entre los siglos XVII y XIX. Así que también fue acumulación glaciar, aunque mínima, pluvial, o sea, la lluvia, y de la nieve. Entonces estas lagunas, en términos generales, pues son muy jovencitas, con 3.000 años, hablando en términos geológicos, y por eso, estimada Luna, no puede haber fósiles en estos cuerpos de agua. Gracias. Gracias. Y también pues me gusta ver estas pláticas porque sí me ayuda mucho, porque yo quiero ser bióloga marina, quiero aprender mucho del mar. También pues me emociona porque el mar, desde chiquita, pues a mí me interesaba mucho la vida. Me ponía en la compu, me ponía documentales y todo. Gracias por responder mi pregunta. A ti, gracias por la pregunta. Sí. Aquí tenemos un par de preguntas más. Si se sabe algo sobre las lagunas de Zempoala. Bueno, las navegué hace poco con el permiso de la CONAM, pero recreativamente. Entonces no fue arqueológico, pero definitivamente si lo trabajáramos arqueológicamente, tal vez sí sería hipotético que encontráramos ofrenda, porque hay que considerar que en México, en el territorio nacional, por lo montañoso que es, los ríos son acelerados, no tenemos ríos muy caudalosos más que en el Golfo, y en el altiplano casi no tenemos cuerpos de agua estancados de magnitud. Esto significa que las lagunas que tenemos son pequeñas y pocas. Entonces, ser pocas y pequeñas definitivamente las hubiera hecho muy sensibles de un ritual por lo singulares que serían en el paisaje. Pero no lo hemos estudiado, aunque sí sabemos que es un área ritual muy importante, y en los picos de esa zona, en las partes más altas, sabemos que había adoratorios prehispánicos. Bueno, aquí tengo una pregunta de Facebook. Shaila dice, ¿qué opinión tienen con referencia a la obra del Tren Maya? ¿Y qué puede ser que se encuentren los cenotes en la ruta? ¿Podrían ser sitios donde se hicieran ofrendas? O sea, pregunta que si con las excavaciones que van a hacer lo de Tren Maya, o sea, ¿sirve para aprovechar para hacer exploración o no? ¿Y qué opinas del Tren Maya? Todo esto. ¿Tú, Sandra, o yo? Bueno, para dar una opinión primero hay que saber por dónde va el trazo. Y yo no tengo los planos ni el proyecto. Entonces, todo lo que yo pudiera argumentar sería relativo. Gracias. Creo que esta pregunta la tiene que dar un experto que conozca dónde va el trayecto,
¿Qué tipo de vía? ¿Qué tipo de peso? O sea, no es una pregunta que nada más sea si me gusta o no, porque es algo que está causando mucha polémica. Por lo tanto, requiere de respuestas cuidadosas. Y la respuesta cuidadosa es, uno, ¿conocemos el verdadero trayecto? O sea, los planos de dónde va a pasar. Tenemos exploración de esas zonas kársticas. Tenemos los estudios de impacto ambiental. Entonces, es una respuesta que por su complejidad en tiempos políticos tiene que ser examinada con datos. Así que, además, yo no soy ni mayista y desconozco el trazo por el que va y todas las cuestiones de la inversión. Entonces, dejaría esto a otros colegas que fueran expertos en la zona maya y que además tuvieran conocimiento. Habría que ver el proyecto, es a lo que me refiero, y el trazo. Lo que nos presentan en los mapas es tan ancho el dibujo de la vía que son más de 200 metros en la escala real, ¿no? Sí. Y esa sería mi respuesta. Aquí preguntan si saben algo sobre la media luna, el mamut y el triceratops que se encontraron ahí. Oye, ¿no? Sí, Sandrita. Uy, pues yo en el año 82 me inauguré como arqueólogo subacuático. 1982, creo que ya serán 38 años, ¿no? Yo era pasante y trabajé la media luna con Juan Rique, un querido arqueólogo subacuático, y con Santiago Analco, de grata memoria ya difunto. Muy queridos ellos. Los dos difuntos, por cierto, Juan Rique y Santiago. Y yo era muy joven y mi labor era la de chalán, cargar los tanques y subir. Y de vez en cuando sí me tocó recuperar parte de lo que es la defensa, pero coloquialmente lo conocemos como colmillos. Tuve la fortuna de trabajar ahí. Y bueno, ahí es megafauna, que es característica de los últimos 40.000 años. No hay que confundirla con una fauna más antigua que tendría que ver con dinosaurios que nos iríamos a millones de años. Entonces, en la media luna, por la calidad del agua, la profundidad y el fango que está ahí, se han podido preservar. Pero como ya lo comenté, pues yo tendría más de 30 años que no regresé a la media luna y estaría yo muy corto en la respuesta, pero sí puedo compartirle mi experiencia de juventud, que eso era muy emocionante, poder sacar un colmillo que, si mal no recuerdo, tenía 2 metros de largo. Wow. Y era más pesado, tal vez pesaría unos 60 kilos. Estaba en proceso de fosilización, o sea, una parte era como mantequilla y la otra era más sólida. La que estaba más metida al fango estaba como mantequilla, la que estaba más expuesta al agua se había consolidado más, y también salió un molar en aquella ocasión, y obviamente pues todo eso fue catalogado por los dos maestros que en paz descanse tuve, y de lo que se haya hecho recientemente, pues me disculpa no poder ofrecer mayor información. Bueno, tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta. Directamente es José Luis Tello. Adelante, por favor, José Luis. Sí, gracias, muy amable. Buenas tardes. Arturo, 2 cuestiones. La primera es nada más, nosotros somos de la UAI, pioneros en la media luna. Tenemos mucho material de cuando se extrayeron esta cosa del mamut y el triceratops. Hay mucho material que estamos pasando de diapositivas a fotos digitales para tratar de compartírselas para si te sirven. Cuenta con ese material, yo sé que es muy valioso. Y el otro, hace poco me enteré de una iniciativa del INAC que estaba en hacer
referencias a los buzos que hayan en revolverse y el Museo de Campeche. ¿Qué hay de avance de esto? Perdón, no sé si a los demás se les cortó también la pregunta. Se oyó entrecortado. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, hay una iniciativa en el INAH de hacer la invitación a los buzos que hayan extraído reliquias subacuáticas que formen parte del Museo de Campeche. ¿Qué avanzado esto? Me costó trabajo escuchar. Sí, José Luis, se te oye muy entrecortado. No sé si quieras escribirnos la pregunta para poderla hacerla. Ok, yo te lo escribo, Sí, mejor. Bueno, yo creo que más o menos era de quien encuentre objetos, ¿no? Algo así. Correcto, en Campeche, algo así. Pues a la autoridad federal. Sí. ¿No? En el Museo de Campeche. Pues sí, es parte del INAH. Es que me quiero disculpar con todos los presentes. Yo no soy arqueólogo subacuático en los términos estrictos. He participado en proyectos. Mi expertise está en la arqueología de alta montaña o en la arqueología de cuevas. Y ocasionalmente pues me toca compartir experiencias con colegas del ámbito subacuático. Entonces, muchas cuestiones como quiénes están y qué están haciendo, pues están más allá de mis alcances. Entonces, por eso lamento no poder resolver todas las preguntas. Más sin embargo, José Luis, hay una legislación vigente en la nación y todas estas, pues hay que dar parte a la autoridad. Hasta donde tengo entendido, ahora es más fácil y hay todo un proceso que se puede hacer desde internet para ir llenando los formatos y entregar los materiales. Y con referencia a los colegas que tienen las fotos de la megafauna, pues muchas gracias y pues se las haremos llegar ahí a la Subdirección de Arqueología Subacuática para que la tengan en el acervo y la investigación. Pues estoy cierto que ellos seguirán haciendo algún trabajo en la zona. Ya nos escribió aquí, realmente no se ve como una pregunta, sino nos está diciendo que hay una iniciativa del INAH para que todos los buzos que tengan en su poder reliquias, para que les devuelvan al INAH y formen parte del Museo Nuevo de Campeche. Ah, bueno, pues si así fuera, pues enhorabuena, ¿no? Bueno. Aquí tengo una pregunta, bueno, más bien es una aseveración. Josie Saga dice, alguna vez me explicó que no hubo mamuts en esta zona, sino mastodontes, porque el clima calor no se prestaba para los mamuts. Sí, puede ser. Yo nunca llegué al estudio, como yo lo comento. Estaba yo en pasantía y no hicimos nunca un estudio bien de los restos óseos. Simplemente se rescató el material y hasta donde tengo entendido de esa primera intervención no hubo publicación. Okay, aquí viene otra pregunta muy interesante. Pregunta Shaila, ¿existe el saqueo en este tipo de arqueología? O sea, la marina. ¿Va, Sandra? Estás en mute. Ya. Desafortunadamente es muy difícil de legislar el saqueo, tanto en tierra, bueno, no de legislar, de controlar el saqueo en tierra y en agua, porque tendríamos que tener ojos por todos lados. Yo tampoco pertenezco al INAH, pero es un problema grave porque una vez que tú sacas un objeto de contexto, el contexto es todo lo que rodea al objeto, pierde totalmente el valor histórico y el valor de autentificar a los objetos, ¿no? Tú puedes tener una réplica exactamente igual a algo que se encontró y tratar de hacerla pasar como ha pasado muchas veces por un original. Pero más allá de eso, el sacar las piezas de contexto deja la historia de alguna manera inconclusa, deja la historia chimuela, con huecos
son muy difíciles de rellenar porque no sabes qué había exactamente ahí, qué contenía y cuál era el sentido de lo que estaba ahí. Y otro problema muy grave de los saqueos, especialmente de los saqueos que se hacen en medios subacuáticos, es que la mayoría de los materiales que se extraen, una vez que salen del equilibrio que tienen en el medio acuoso, se desintegran literalmente. Si no se les da un tratamiento adecuado de conservación, salvo posiblemente las resinas como el copal, pero la madera, el metal, las puntas de maguey, los huesos, todo esto, literalmente en un par de días es polvo. Entonces, ojalá la gente lo supiera y entendiera que no tiene ningún sentido llevárselo porque llegar a su casa se va a deshacer. Más allá de que esté quebrantando la ley, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta personal. ¿Esto que hicieron, todos lo regresaron o hay alguna exposición en alguna parte de todo esto, de todo lo que encontraron? ¿Quieres tú, Sandra? Bueno, recientemente nos enteramos, Arturo y yo, Arturo de forma más directa, que mucho del material que se sacó se regresó a la laguna de la Luna en unas cajas selladas con agua del lugar, pero nuevamente fuera de contexto, ¿no? Era totalmente imposible volverlo a meter a contexto y encontrar la profundidad y el acomodo de cada uno de los objetos, pero tampoco tenía mucho sentido tenerlos guardados en refrigeradores eternamente. Entonces, me parece una decisión en este sentido correcta. No sé, ¿qué opinas, jefe, tú de esto? Sí, no sé si me puedes volver a formular la pregunta, por favor. Que si, no sé, que si se está todavía, que si está en exposición lo que encontraron, algo, o todo se regresó. Bueno, no sé el catálogo, se entregó un catálogo y no sé cuáles piezas sigan en laboratorio como diagnósticas y en estudio y cuáles hayan regresado, ni si están en exposición. Bueno, ellos, los colegas de Lina, sí hicieron exposiciones, Sí. pero esencialmente al nivel de fotografía, porque exponer las piezas, pues hay toda una legislación y cuidados que se debe de hacer, ¿no? Del espacio donde se van a exponer y todas estas cuestiones. Hasta donde a mí me alcanza, regresaron las piezas que ya no estaban siendo diagnósticas y me imagino que habrán resguardado algunas para continuar los estudios o como parte de los catálogos y exposición como tal no hay. Felizmente sí hay publicación y esto sí es bueno. No sé si podamos hacerles llegar posteriormente el libro Las Aguas Celestiales, que fue la publicación donde... no, la otra, el de las Aguas Celestiales. Sandra de las Aguas Celestiales. Ya lo tenemos escaneado, porque pues como ya se agotó, pues ya no está a venta, ¿no? Entonces ya no es un problema comercial. Es un libro donde están pues las publicaciones de varios de los investigadores y el INA ha impreso otras 2 ediciones más, pero yo tengo Las Aguas Celestiales, de la cual fui coordinador, y con todo gusto se lo hago llegar a Sandra para que se lo haga llegar a ustedes y tengan a bien tener pues la información y la publicación y el esfuerzo que se hizo y que son para todo el público que lo pueda consultar. Si no será posible consultarlo físicamente en una exposición, sí al menos textualmente, y por ahí Elina hizo unos videos afortunados. Hay una entrevista a Pilar Luna que tuve la oportunidad de hacerle con Radio INA el año pasado, antes de su deceso. Hay aparte los documentales que se hicieron. Entonces, metiéndose un poco a YouTube con INA Nevado de Toluca,
creo que podrán obtener algún material y yo les mando luego una liga del video que estábamos viendo. Creo que la conformación de información está y creo que Roberto está preparando otra edición más reciente. Puedo decirles que debe de haber ahorita dos libros ya impresos con los resultados de los trabajos arqueológicos en el Nevado de Toluca. Bueno, y como haciendo referencia de una pregunta que hizo Buceo Universitario Michoacano, dice que cómo eran las condiciones del buceo en las alturas y la temperatura del agua, cómo le hacían para bucear, o sea, qué es lo que utilizaban. Bueno, pues Sandra la contestó hace un poquito, ¿no? Pues extremas, porque Lozano es el arqueólogo, perdón, él no es arqueólogo, él es buzo. Lozano había tenido ya experiencia, Fernando Lozano, tal vez muchos de ustedes lo conozcan, a Fernando Lozano, y él actualizó a todo el equipo en el buceo de altura. Es cierto que el problema del frío es terrible porque son aguas que están entre 6 y 8 grados centígrados. Entonces, todo depende del tiempo que uno esté en el cuerpo de agua, ¿no? Porque pues si va uno de entrada por salida rapidito, pues si la libras, ¿no? Pero ya conforme va pasando más tiempo, hay tablas en las cuales van saliendo la afectación que tiene un individuo. Usábamos dos tipos de trajes. Los trajes secos para aguas gélidas, que esos había dos, el que usaba Johan Reinhardt y Roberto Junco, y también Lozano. Y luego los que teníamos, porque pues yo siempre he estado excedido en mi sobrepeso, pues podíamos aguantar más y usábamos semisecos de 6 milímetros. Pero claro, aquí la cuestión es que yo entraba ocasionalmente, simplemente para pues apreciar el trabajo de mis colegas, y ellos no, ellos entraban a diario durante periodos de media hora. Entonces sí, el traje seco fue fundamental para poder sobreponerse a lo frío del agua. Pero hay otro detalle importante, que cuando sales y te estás quitando el equipo, si hay viento y tienes una temperatura baja, la sensación térmica te lleva a estados de hipotermia. Puedo recordar que en alguna ocasión salimos ya en la tarde, ya salir a las 5 de la tarde ya hay bastante viento y frío, que uno cuando está con chamarra pues lo soporta. Cuando salimos húmedos y nos quitamos los trajes y quedamos humedecidos en nuestro cuerpo, quiero decirles que en un santiamén, en unos 2 minutos, las toallas con las que nos secamos, que dejamos sobre las sillas, pues parecían chicharrón. Híjole, del frío. Así, necesitas, porque estando húmedas, se enfriaron tan rápido que se empezó a congelar el agua, ¿no? Entonces, en algunos momentos, pues sí, había episodios de hipotermia que eran enfrentados con un chocolatito caliente, con un tecito y arropándonos, ¿no? Era un cuidado que se tenía, pues, para los buzos que diario durante 30 días entraban alrededor de 30 minutos más o menos. 30 minutos. Bueno, tenemos un par de preguntas más y porque ya son 8:20. Entonces, Benja, por favor, adelante. Hay aquí una pregunta de Rosnava. Dice, hola, me platicaron que había maquinarias de relojes en las lagunas. ¿Saben algo? Saludos y felicidades. Pues, Sandra, diles que esa historia merece un capítulo aparte. Sí, es justo lo que le dije. Es una historia que da para una película. Pégate al micrófono, Sandra, no te oímos. Es una historia que da para una película como de Bonnie and Clyde, pero región 4. En el libro que le voy a pedir a Sandra que tenga bien compartirlo con todos ustedes y que lo distribuyan, ¿verdad? Porque pues de eso se trata, se escribe para que lo lean, ¿no? Muchas gracias. Viene parte de esa historia y vienen las fotografías de la maquinaria del reloj.
Sí, sí se encontraron, por supuesto. Y pertenecen a los españoles en la Guerra Civil Española del siglo pasado, durante el franquismo y la República. Y sabemos el nombre del barco que se las trajo. Lo que no sabemos cómo llegaron ahí, ¿verdad? Ese es el misterio. Pero que pertenecían al Monte de Piedad y que tienen toda una historia ahí impresionante, está en el libro por uno de los autores que indagó al respecto de estas piezas que fueron encontradas. Y ahorita me vino a la mente otra persona importante, Guzmán Peredo. No sé Sí, si sí, sí, todavía sí. nos viva. Sí, Guzmán, creo que sí, creo que sí. mandarle un saludo. Guzmán Peredo escribió un libro de arqueología subacuática, fue de los pioneros, ¿verdad? Y él buceó ahí las lagunas. Yo de él aprendí mucho por su esposa, que me llevó a los sitios arqueológicos de alta montaña en la Toluca, porque ellos eran muy asiduos a subir. Pero les pasamos el libro y ahí viene lo del barco y van a ver que es una historia que deja muchas preguntas. Y hay otra pregunta, aunque creo que ya la contestaste hace rato, si se pueden obtener permisos para bucear en el Nevado de Toluca. Bueno, pues eso se tramita en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Okay. Se solicita el permiso y el motivo. Quiero decirles que hasta cuando yo voy, por ejemplo, si voy a hacer algo de fotografía o a ver, porque luego me interesa la astronomía, ¿no? Voy a hacer observaciones astronómicas de estrellas fugaces o un eclipse o algo así, aunque me conocen, meto oficio y lo puedo demostrar. Entonces, es una forma del cuidado que se tiene al patrimonio y, y espero que no lo tomen como una afrenta, sino como una cuestión de dos cuerpos de agua que guardan una memoria preciosa y que hay que cuidarla porque pues es de todos, ¿no? No nada más de los mexicanos, creo yo que es un patrimonio de la humanidad y de ahí la intención de toda esta documentación que se tiene que hacer. Arturo, te mandan saludos que te recuerdan desde que tenías chinos. De Miguel Bueno, Mora. eso fue hace 40 kilos. De la Cruz Roja, ¿no? Miguel Mora. Sí, en la Cruz Roja, cuando hacíamos buceo. Que yo nunca pertenecía a la sección porque cabe decirlo que siempre me impresionaba mucho el tipo de servicio que hacían. Y y nada más tomé el curso con ellos y tuve el honor de conocerlos y compartir la piscina. Y pues un saludo, gracias. Bueno, yo tengo unas últimas preguntitas. ¿Qué hacen ustedes en la actualidad? O sea, ¿sigues buscando sitios arqueológicos? Sandra, ¿sigues de arqueóloga o qué estás haciendo por estos tiempos? ¿Ya le envió tu teléfono? Tú, Sandrita, por favor, empieza. A ver, aquí estoy. Bueno, yo tengo un taller de restauración de obras de arte. He participado en algunas otras excavaciones alrededor de la ciudad. Estuve en Templo Mayor trabajando en el proyecto de arqueología urbana. De ahí es donde brinqué yo a arqueología subacuática. Trabajé en las excavaciones de alrededor del castillo de Chapultepec, por ejemplo. Se dragó el lago y con los hallazgos, pero también con las excavaciones de tierra. Y bueno, no estoy en arqueología no por gusto, sino porque es muy complicado dejar a 3 hijos en casa y salir a campo, pero en mi taller particular tengo contacto con todo tipo de piezas de arte, todo tipo de coleccionistas y a veces me llegan piezas prehispánicas que me callo, pero disfruto mucho trabajar. Y eso es con respecto a restauración. O sea, sigues restaurando. ¿Y hay alguna forma que me dejes tal vez tus datos para alguien si necesita una restauración, pues que te contacte, ¿no? También. Con muchísimo gusto. Ahorita los pongo en el chat.
Gracias. Doctor. Bueno, pues ahorita encerrado, ¿no? Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Entonces, ahí estoy como investigador y en ese sentido sí sigo haciendo trabajos de arqueología de alta montaña, esencialmente de arqueoastronomía, que es cuestiones de los adoratorios prehispánicos y su relación con los astros para los calendarios en la antigüedad. Aparte, estoy trabajando ahorita celebrando los 500 años de Nuestra Señora de los Remedios que veneramos aquí en Naucalpan y que estamos haciendo una revisión histórica para una publicación sobre el caso mariano de la Señora de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, y me desenvuelvo también como asesor para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la inscripción que tengo del CONACYT, y en la Universidad del Tepeyac, que ha sido mi casa por muchos años, mi casa académica, donde su servidor se desarrolla como director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia. Es donde ahorita me encuentro laborando. Okay. También, si nos puedes dejar también tus datos para cualquier duda o pregunta. Porque Sí. estas ponencias yo me imagino que las das mucho en la televisión y bueno. Pues bueno, sí teníamos nuestro canal, pero pues ahorita teníamos un programa semanal. Muchos temas, ¿no? Trabajamos en 34 entregas, pero ahorita como TV Educativa está dedicada a los chicos que están en casa, como es una forma de llevar las clases a casa, toda la programación se encuentra en espera, pero ahorita les paso la liga de los capítulos que hemos hecho. Hay también de historia náutica, me he metido a la historia náutica, que es la historia de, si quieren un día platicamos. Estaría buenísimo. De nuestro primer buque de guerra, nuestro primer buque de guerra. Era como un portaaviones, tanto que podíamos darle un tiro a España. Bueno, el barco era español, ¿no? Entonces, es una historia que la escribió Julio Verne. De tan impresionante que es esa historia, es la ópera prima de Julio Verne. Claro, Julio Verne le pone la libertad literaria, pero el hecho es real de nuestro primer buque de guerra, un barco de 72 cañones que puso en jaque y liberó a México en su independencia. O también podríamos hablar de navegación prehispánica a partir de algún códice que nos muestra las guerras que se hacían a través de canoas, o los bergantines en la toma de Tenochtitlán en 1521, que hay que imaginarse hacer 13 bergantines y ponerlos a flotar en lo que eran los lagos de la Cuenca de México. Eran naves más o menos de 17 metros de largo, su eslora, pero pues hay que imaginarlos artillando, disparando contra Tenochtitlán, ¿no? Entonces la historia náutica, que también soy aficionado, pues nos lleva por caminos de verdad de un México frente al mar que es poco atendido en su cuestión histórica. Bueno, si nos puede dar el lujo de darnos otra ponencia, sería excelente. Ustedes dicen si con el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, de hace 1000 años navegando en una canoa de guerra por el Golfo de México, que tenemos el códice, o del barco. Lo ponemos a votación, yo pongo una votación y lo podemos sacar de esa manera. Sí, o también podría ser el caso de los bergantines. No, yo creo que mejor hacemos tres ponencias, mejor. Sí. No, la de los bergantines, las tres son unas historias de verdad que merecen nuestra memoria y compartirla, porque no nos podemos imaginar, nada más para cerrar y no cansar al público que gentilmente nos acompaña. Imaginen la bandera mexicana en un mástil en el Estrecho de Magallanes a principios del siglo XIX en un barco de 70 cañones.
Eso debe de haber sido impresionante. Y luego hizo vela hacia el norte, obviamente por Brasil, y en la costa de Venezuela se encontró un barco español, el cual fue capturado por bandera mexicana. Y ya nos habían capturado los españoles porque nosotros sitiábamos Santiago de Cuba con nuestras naves. Sí, aunque no lo crean. Y nos capturaron un barco y entonces cambiamos prisioneros. Son parte de la historia naval o como corsarios que llegamos a tener justamente en la costa de Marruecos. Sí, barcos corsarios, un barco por lo menos, un barco corsario mexicano en el siglo XIX, fastidiando a las naves que salían de Sevilla con destino a las Canarias. Bueno, muy interesante. Y más con una persona de su sabiduría estaría excelente, ¿no? Pues a sus Muchas órdenes. gracias. Muchas gracias. Bueno, Benja, últimas palabras. Arturo, muchas gracias por la presentación. Muy, muy, muy interesante. Sandra, igualmente, qué gusto verte otra vez. Les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos un montón de participantes acá. Y les recuerdo que mañana tenemos... ¿Qué ponencia tenemos mañana, Albert? Mañana tenemos... de cómo están un señor que se dedica a hundir barcos. Y acaba de bajar un barco y lo grabó todo con cámaras por dentro del barco. Va a estar muy interesante. Se hizo un arrecife, muy, muy bonito. Un barco grande. Muy bien, pues es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias, Muchas gracias, Sandra. Gracias, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, buenas noches. Jefe, muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, los esperamos mañana a todos. Gracias por asistir. Nos vemos mañana a las 7. No se les olvide, puntual a las 7. Va a estar buena la ponencia. No les voy a platicar mucho porque no quiero echarla a perder. Hasta mañana, buenas noches. Gracias. Albert, gracias. Bye.